Tengan muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, y quizá amigos que también tengan la oportunidad de ver este video. Hoy es un día especial porque estamos culminando el estudio de la segunda carta a los Corintios. Hoy estamos entrando al capítulo 13, el cual es el último, y quisiera brevemente agradecer a todos aquellos que jueves a jueves estuvieron pendientes. Me da gusto, hermano Serpas, que estás ahí al pie del cañón siempre. Bendito sea el Señor. Hermana Diony, bienvenida. Es una bendición poder llegar hoy a la culminación de este estudio. Han sido, aunque no pudimos hacerlo en una forma ininterrumpida debido a otras tareas que me corresponden hacer durante semanas, especialmente en el campo misionero, pero bendito sea Dios que estamos hoy culminando este maravilloso estudio. Creo que hemos tocado puntos básicos, aspectos doctrinales de suma importancia para la vida del cristiano. Y hoy, al cerrar con el capítulo 13, pues quisiera simplemente pedir su opinión. ¿Qué otro libro pudiéramos estudiar al terminar ahora Corintios? Puse como opción Gálatas, o de repente el libro de Daniel, o podría ser incluso Apocalipsis, ¿verdad? Pero sus respuestas para poder considerar en qué dirección nos movemos, porque al menos de mi parte pues ya saqué este tiempo de los jueves para hacerlo de esta manera y poder llegar a las personas que no pueden llegar a nuestra iglesia, y así pues poder recibir esta instrucción que de seguro va a ser de gran utilidad a sus vidas. Vemos en esta segunda carta como el apóstol Pablo tiene una fuerza en la forma de dirigirse a los corintios, y como dijimos desde el principio, Pablo está respondiendo a ciertas preguntas, pero al finalizar esta segunda carta, vemos que él anuncia su deseo de visitarles de nuevo, de poder estar con ellos de nuevo, pero hace énfasis en las cosas pues que es necesario corregir como iglesia. Y creo que estas cartas nos dejan conocer que la iglesia de los Corintios era una iglesia bastante problemática, era una iglesia conflictiva, una iglesia donde realmente había mucha influencia del mundo, del pecado, dentro de la iglesia. Ahora, esto no hace exentos a todas a las demás iglesias, porque creo que en todas las iglesias tenemos momentos en los cuales hay conflictos. En las iglesias hay momentos donde ciertas personas llegan con ideales diferentes, con opiniones diferentes, incluso con doctrinas diferentes, y entonces generan ciertos conflictos en las iglesias, y muchas veces estos conflictos pues terminan en división, ¿verdad? ¿Qué es lo más triste que puede pasar? ¿No? Cuando la iglesia no tiene la capacidad para solucionar, para resolver estos conflictos, y entonces la iglesia termina dividiéndose, un grupo se va, de repente surge otra iglesia, qué sé yo. Pero yo quisiera que, si usted estuvo en la mayoría de los estudios, tanto cuando estudiamos la primera carta como ahora que estudiamos la segunda, los que estuvieron en el estudio de la carta a los romanos, que creo que son las tres cartas más fuertes en cuanto a los aspectos doctrinales. Propongo Gálatas porque también Gálatas encierra una parte importantísima relacionada con el Espíritu Santo, que muchos pues distorsionan, ¿no? Pero volviendo a los Corintios, Pablo deja ver, amados hermanos, que nosotros en la iglesia debemos de preocuparnos no solamente por los hermanos que se van, sino mucho más por los hermanos que llegan, porque las personas que llegan traen ciertas costumbres, ciertas prácticas, ciertas cosas
ya sea porque son nuevos, recién convertidos, todavía traen muchas cosas del mundo, o porque vienen de otra iglesia donde pueden tener doctrinas diferentes, enseñanzas diferentes o formas de practicar el cristianismo diferente. Entonces eso va a generar ciertos roces, ciertos choques que pueden terminar en conflictos, y nosotros debemos estar preparados para poder afrontar cada una de las situaciones que se presenten. Y como hemos aprendido, la clave está en que usemos de la palabra por encima de cualquier cosa, o sea, que la palabra prevalezca, la oración, otra herramienta poderosa, y la capacidad de confrontar, o sea, no evadir, no dar la vuelta, sino afrontar a la persona, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el problema. Es obvio que cuando una persona, perdón, es protagonista del conflicto o está en medio del conflicto, generalmente las personas tienden a evadir, a dar la vuelta, ¿no? Pero es responsabilidad de la iglesia de no encubrir el pecado. Es responsabilidad de la iglesia de velar por la santidad de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia de velar por la sana doctrina. Es responsabilidad de la iglesia no dejar que los problemas lleven a la iglesia a una división o a un conflicto mayor. Es responsabilidad de la iglesia evitar que los conflictos de la iglesia vayan a terminar en una corte. O sea, que podamos con suficiente madurez espiritual hacerle frente a cualquiera sea el conflicto que se nos presente, ¿verdad? Y creo que este es el entorno de toda la enseñanza que hemos recibido a través de estas dos cartas, a los Corintios y de la carta a los Romanos. Vamos a ir cerrando entonces en el capítulo 13, en el primer verso. Mire lo que dice el primer verso. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, esto es prácticamente el cierre del capítulo 12, ¿verdad? Mas, sin embargo, por alguna razón aparece como el verso 1 del capítulo 13. Pero en realidad, viendo todo el contexto, está cerrando el capítulo 12. Ya que el capítulo 12, del verso 14 en adelante, Pablo está anunciando su deseo de regresar a visitar a los corintios por tercera vez. Entonces empieza diciendo, esta es la tercera que voy a vosotros, la tercera vez que voy a vosotros. Pero mire qué interesante la parte final del verso. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y quiero detenerme aquí, hermanos, porque muchas veces el error que se comete en las iglesias es que las decisiones son tomadas por una sola persona. Esto es grave. ¿Okay? Cuando las decisiones en una iglesia las toma una sola persona, esto va a llevar a la iglesia a una dictadura. Va a llevar a la iglesia a una situación crítica donde nadie más puede ejercer autoridad sino esta persona. Y entonces no hay un crecimiento espiritual en las personas que están debajo de este personaje. En la mayoría de los casos es el pastor. En otros casos es un líder X, ya sea de la parte administrativa o de la parte espiritual. Una posición delegada o dada en la iglesia a este personaje, y entonces es quien toma todas las decisiones. Es bien importante que dentro de la estructura de nuestra iglesia nosotros consideremos la importancia de la separación de autoridades o la separación de poder, de gobierno. O sea, cada iglesia tiene su propio sistema de gobierno, ¿verdad? Y en definitiva, el que reina y gobierna completamente la iglesia debe de ser Cristo. Pero después de Cristo, en términos humanos, necesitamos organizarnos.
Necesitamos tener una organización sólida, firme, donde podamos nosotros con plena transparencia dirigir la congregación, dirigir la iglesia. Entonces, esto tiene que constar de varias personas que forman parte de lo que es la administración de la iglesia y de lo que es la ministración de la iglesia. O sea, la iglesia necesita ser ministrada, o sea, necesita recibir alimento y dirección espiritual. Entonces, en este caso, el pastor es la máxima autoridad, pero no es el que toma todas las decisiones. Por el otro lado, la iglesia necesita ser administrada, ¿okay? O sea, se necesita un campo administrativo donde la máxima autoridad le es dada a el equipo que forma, o el comité, o la junta directiva, como se le llame, y en este equipo el presidente es la máxima autoridad, ¿okay?, del equipo. Pero tampoco, así como en el área espiritual es el pastor quien toma todas las decisiones, tampoco en el equipo administrativo es el presidente quien toma las decisiones. Ahora, muchas veces hay líderes religiosos que ellos son quien toman todo el poder y toda la autoridad, y son los que toman todas las decisiones porque quieren que las cosas se hagan a su manera, ¿verdad? Y por eso es que la iglesia termina siendo dirigida de este modo, de tal manera que se vuelve una especie de dictadura donde lo que dice esa persona, sea el pastor, sea el presidente de este equipo, o sea un líder cualquiera, como dije hace un momento, entonces se vuelve una especie de dominio por parte de este personaje, lo cual no es saludable para una iglesia que quiere predicar la sana doctrina o que practica la sana doctrina. Porque muchas veces, amados hermanos, en las iglesias se comete el error de que sí tenemos la sana doctrina, pero no la vivimos. O sea, en la práctica nos perdemos de la sana doctrina. O sea, predicamos la sana doctrina, enseñamos la sana doctrina, pero no vivimos de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, es bien importante lo que dice Pablo. Cualquier decisión, ¿okay?, que se tome tiene que ser aprobada por 2 o 3 testigos. ¿Okay? Claro, Pablo está hablando en cierto sentido cuando hay la acusación para alguien y se va a tomar una decisión, qué vamos a hacer o qué tipo de disciplina se le va a dar a esta persona. O sea, ese es el contexto general. Pero yo simplemente lo estoy ampliando a los términos generales de cómo la iglesia debe de funcionar y cómo en la iglesia se toman diferentes tipos de decisiones, porque en la iglesia hay que tomar decisiones de carácter administrativo que tiene que ver con la administración, y también se tienen que tomar decisiones de carácter ministerial que tienen que ver con la vida espiritual. Porque la iglesia, si bien es cierto, es identificada en la Biblia como el cuerpo de Cristo, también es identificada como una institución, y como institución hay ciertos procedimientos tanto de carácter social como de carácter legal, que es lo más importante. Entonces la iglesia debe de estar dentro de ese parámetro, y hay que delegar y hay que distribuir la autoridad para evitar que haya la manipulación por medio de una sola persona. ¿Okay? Entonces, esto va a permitir que las decisiones que se tomen sean más certeras y sean más dirigidas por Dios que dirigidas por una persona que quiere hacer las cosas a su manera. Les recuerdo que cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, las cosas no se van a hacer como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Porque la obra es del Señor, o sea, la obra no es del pastor. O sea, yo como pastor no soy el dueño de la obra. Yo solamente soy un obrero, un sirviente.
El dueño de la obra es Cristo. A Él es a quien le servimos. Entonces, como Él es el Señor de la obra, entonces yo debo de entender cuál es mi función como pastor y debo entender que para ejercer la función pastoral yo voy a necesitar delegar cierta autoridad a ciertas personas que a través de su testimonio se ganen la confianza y se ganen el mérito de poder ser parte de ese equipo ministerial, ¿okay? Para ministrar al pueblo, para poder llevar el mensaje, la doctrina, la enseñanza, la guianza espiritual al rebaño, a la congregación. Pero también como pastor tengo la responsabilidad de que la iglesia como institución también esté dentro de los parámetros que la ley demanda y dentro de los parámetros de carácter social como institución. Y para ello también hay que delegar en un equipo o en ciertas personas las tareas administrativas para que todo funcione de la mejor manera, con transparencia plena, para que todo el mundo esté satisfecho, esté contento de ser parte de esta institución. O sea, no solamente porque recibo la palabra, no solamente porque recibo consejo de Dios, sino porque es una institución en la cual recibo aspectos generales para mi vida, para mi familia, para mi trabajo, para todo lo que se requiere en la vida, ¿verdad? Y entonces, y esto respaldado por Dios, que es lo más importante, tener el respaldo de Dios. Cuando nosotros descuidamos esta parte como siervos de Dios, o incluso como cristianos, o sea, si nosotros como cristianos no entendemos o no nos damos cuenta que somos uno, sí, somos uno, un miembro de la iglesia. Pero como ese uno, como ese miembro, yo tengo responsabilidades. Yo tengo deberes para con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, como lo aprendimos ya en capítulos atrás, cuando él compara la iglesia con el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces Pablo magistralmente dice, así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, ¿ok? Y todos los miembros, dice, por insignificantes, por pequeños que sean, todos tienen una función. Entonces el problema muchas veces en las iglesias es que hay muchos miembros que no están ejerciendo su función. Y por eso yo quise detenerme aquí, para hacerte el llamado a ti. ¿Okay? Si eres parte de una iglesia, si perteneces a una iglesia, entonces por favor busca en tu corazón cuál es tu función. O sea, ¿para qué Dios te puso en esa iglesia? ¿Por qué Dios te trajo a esa iglesia? O sea, ¿cuál es tu papel en esa iglesia? Quizás puede ser algo insignificante, pero por insignificante que sea, es importante que lo hagas. Porque si tú no cumples con tu papel dentro de la iglesia, o sea, si tú no haces tu función, entonces vienes a ser como un miembro inmóvil o un miembro lisiado que está en el cuerpo, pero en vez de ayudar, estorba. Por ejemplo, muchos, no me ha pasado a mí, pero a muchos les ha pasado que se fracturaron su brazo derecho. Y la mayoría pues somos diestros, ¿no? Muy pocos por ahí usan la izquierda, pero la mayoría usamos la derecha, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver amigos, compañeros, incluso en la escuela, que se fracturaron el brazo derecho y tuvieron que cargar ese brazo colgado, atado con un paño, con una venda, sosteniéndolo por 2 hasta 3 meses. Pero resulta de que el cuerpo sigue funcionando a pesar de que este miembro está lisiado, está incapacitado, está lesionado, no puede hacer nada. Pero el resto del cuerpo lo soporta, lo defiende, lo sostiene durante esos 3 meses mientras se recupera. Ahora, cuando se recupera, entonces
empieza a retomar su trabajo. Y entonces el brazo que estaba lisiado se recupera y ahora nuevamente empieza a ejercer su función. Ahora, yo conocí muchas personas que durante estos 3 meses de incapacidad aprendieron a hacer todo con su mano izquierda, incluso a escribir con su mano izquierda. Algo que es bastante difícil si eres diestro. Mas, sin embargo, ciertas personas lograron aprender a usar su mano izquierda en ausencia de la derecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Cuando nosotros como miembros no ejercemos esa función, entonces sobrecargamos a otros miembros. Porque los otros miembros tienen que sostenernos a nosotros, tienen que aguantarnos a nosotros, tienen que hacer el trabajo que nos toca a nosotros. Por eso es importante entender cuál es mi condición como miembro. Si yo no cumplo, el cuerpo sigue funcionando de todas maneras. O sea, en el caso del cuerpo humano usábamos el brazo, pero en el caso de la iglesia, si tú no haces tu trabajo, si no cumples tu propósito, tu tarea dentro de la iglesia de todas maneras sigue funcionando, sigue caminando. Pero, de repente, ese cuerpo llamado iglesia va a tener muchos miembros inválidos, muchos miembros incapacitados. Y todos sabemos perfectamente cómo funciona un cuerpo cuando los miembros están incapacitados. O sea, una cosa es tener incapacitado un brazo, otra cosa es tener incapacitados los 2 brazos, otra cosa es tener incapacitados las 4 extremidades, brazos y piernas. Otra cosa es tener incapacitada la vista, el oído, qué sé yo. Tantos miembros que tenemos en el cuerpo y cada uno ejerce una función. Entonces Pablo explica literalmente que en la iglesia somos así. Todos, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo. Y como formamos un solo cuerpo, la cabeza sigue siendo Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Entonces nosotros como miembros tenemos una función y esa función debemos nosotros ejercitarla. Pablo le dice a los corintios, mejor dicho, les está recordando lo que ya había sido dado como ley en Deuteronomio capítulo 17 y verso 6. Les había sido dado ya al pueblo de Israel que para tomar una decisión, para afirmar un asunto, para confirmarlo como certero, debían de haber 2 o 3 testigos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, muchas veces cuando es un solo personaje el que toma las decisiones, si hay un error en la decisión o si la decisión trajo consecuencias negativas, entonces, ¿qué pasa? Todo se va a volcar en contra de esa persona. Entonces, no podemos decir la iglesia se equivocó, sino vamos a decir el fulano, la persona, se equivocó. Y es diferente cuando el error es de una persona a cuando el error es de todos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la consecuencia la vamos a vivir todos. Así haya sido error de uno o haya sido error de todos. Entonces esa es la diferencia. Cuando el error radica en todos o apunta hacia todos o no es una responsabilidad directa de una persona, entonces se afronta con mayor disposición a hacerle frente a la consecuencia. ¿Okay? Entonces tengamos eso en cuenta. Seguimos en el verso 2, dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, esa debilidad que algunos decían haber en Pablo, ahora él está diciendo, lo estoy haciendo por escrito, pero cuando esté allí, aquellos que insisten en pecar, quiero que sepan que voy a ser duro,
Voy a usar el poder y la autoridad que el Señor me ha dado como su siervo, como apóstol que he sido llamado. Entonces, esta debilidad, dice, podríamos compararla a la hora de la muerte de Jesús. O sea, humanamente muestra una debilidad porque fue muerto colgado en una cruz, humillado por todos, maltratado por todos, mas sin embargo resucitado con poder para gloria del Señor. Entonces, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Ya se los ha dicho antes, ya lo ha repetido más de una vez, haciéndoles saber a los corintios la importancia de nosotros reconocer que en nuestra debilidad el Señor perfecciona su poder. Entonces, él trae la comparación a la muerte de Jesús. Entonces dice, de la misma manera, nosotros también, ¿verdad? Somos débiles en Cristo, pero viene el día cuando viviremos con Él. O sea, viene el momento cuando este cuerpo humano va a ser transformado, va a ser revestido de un cuerpo inmortal. Entonces el poder de Dios se manifestará en nosotros para testimonio de ustedes. O sea, ustedes mismos van a ser testigos de que en realidad es Cristo el que obra en nosotros. ¿Qué es lo que prácticamente dice en el verso 3? Dice, ustedes buscan una prueba de que Cristo habla a través de mí. O sea, ustedes quieren comprobar que Jesús es quien respalda mis palabras y mis actos. Bueno, entonces lo van a comprobar, ¿verdad? Porque Pablo está condenando el pecado que en cierto modo la iglesia lo está como, no abrazando, pero sí encubriendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las iglesias? Entonces, sabemos que alguien está en pecado, pero es alguien importante en la iglesia, entonces pues no estamos de acuerdo. Sí, el hermano está en pecado, pero le estamos dando vueltas al asunto, entre que sí y que no. De repente a la gente se le olvida o las cosas cambian al correr del tiempo. No, hermano. Dios llama al pecado pecado y el pecado tiene que ser confrontado. Y si nosotros contribuimos a esconder el pecado, quiero traerle a memoria lo que pasó con Acán. Usted se recuerda a Acán en el tiempo de Josué, cuando después de haber conquistado heroicamente Jericó, que era una ciudad amurallada con ejército y muy poderosa, luego pasan a la ciudad de Jai, que era un pueblito pequeño, sin ejército, tenía unos cuantos que podían defenderla, y ese pueblito los derrotó, venció al ejército de Josué. Y Josué reclama, ¿qué pasó, Dios? No te dejaste, nos abandonaste. ¿Qué pasó, Dios? Si acabamos de vencer un ejército poderoso, si derribamos esos muros en Jericó, ¿cómo ahora este pequeño pueblo, este pequeño grupo nos derrota? Y usted sabe la historia. Dios le dice, bueno, Josué, el problema es que hay pecado en el pueblo. Hay pecado escondido, hay pecado oculto. Y muchas veces nosotros, hermanos, nosotros, ojo con esto, nosotros contribuimos a que el pecado quede escondido, a que el pecado no salga a luz. Y yo he escuchado a muchos hermanos, después que salió el pecado a luz, después que se supo el desorden en que andaban los hermanos, entonces vienen y dicen, sí, pero es que yo sabía, pero yo no quería meterme en problemas con el hermano, o yo no quería que me tildaran a mí de metido, yo no quería esto. O sea, es cobardía
Porque si de verdad amas al Señor y amas la obra del Señor, tú no puedes contribuir a que un pecado esté oculto en la iglesia. Y no es que la vas a hacer de chismoso, no es que tú andes investigando a ver quién anda bien y quién anda mal. Pero si en un momento dado de tu vida Dios te permite ser testigo de algo pecaminoso, no te calles. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo nosotros encontramos la receta. Y es una receta práctica dada por el mismo Jesús. Dice, lo primero que tienes que hacer, ve a solas con la persona. O sea, pero entendamos, es que no es que te contaron, no es que tú piensas, no es que dicen, no. Tú viste, tú oíste. Entonces, ahora tu responsabilidad es, ve a solas con esa persona y hazle ver el error en el que está. Quizás te escuche y se corrija. Gloria a Dios, dice Mateo 18. O quizás no le importe. Quizás se enoje contigo, quizás te diga que eres metido, quizás te ofenda, lo que sea. No importa, tú hiciste tu papel y eso es lo que importa delante de Dios. Pero tu trabajo no termina ahí porque todavía hay un segundo paso. Y el segundo paso dice, ve y busca lo que acabamos de leer en el verso 1. Busca 2 o 3 testigos para que vayan contigo y nuevamente hablen con esa persona. Y si esa persona presta atención y se corrige, gloria a Dios. Y benditos ustedes que hicieron ese trabajo. Ahora, puede ser que la persona se enoje con ustedes, se enoje especialmente contigo y te tilde de chismoso, que llevaste el chisme a estos otros 2 o 3. Es posible que se enoje contigo. Pero yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Que esa persona que está en pecado se enoje contigo? ¿O que Dios se enoje contigo porque estás escondiendo el pecado? Porque lamentablemente desde el momento que tú te enteras, ojo, que tú te enteras, no porque la chismosa de la iglesia anda diciendo, no porque hay rumores, no porque tú sospechas, no porque tú piensas, sino a ti te consta, o sea, tú eres testigo. ¿Oíste o viste? ¿Ok? Entonces, tú eres testigo y tú te quedas callado, tú no haces tu papel, entonces tú te conviertes en cómplice de ese pecado. Y tanto peca él o ella como también tú. O sea, el mismo pecado te enreda. Por eso es importante entender que como miembro de la iglesia yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que actuar. Y si se enojan conmigo, si me tratan como me quieran tratar, para mí es una bendición. ¿Por qué va a ser una bendición? Porque yo estoy haciendo lo correcto. Otra vez, no es chisme. Ya si es chisme, pues ya esa es otra cosa. No te metas. ¿Ok? Y luego, para cerrar con Mateo 18, dice, si la persona actuara negativamente y quiere seguir en el pecado, quiere seguir haciendo lo incorrecto y te ofende, te maltrata eso, entonces dice, ve y dilo a la iglesia. Ahora, ese ve y dilo a la iglesia significa, ve a hablar con el pastor. Habla con el pastor porque el pastor es el que está al frente de la iglesia. O sea, no es que te vas a parar delante de la iglesia a decir, mire, el hermano está haciendo esto. No, ve al pastor. Porque es bien importante aprender, hermanos, que las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, tenemos que hacerlo con mucha discreción. Porque si nosotros actuamos impulsivamente o nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones, vamos a herir a muchos más. Es como si tú tienes un tomate podrido en la mano y en vez de aguantarlo en la mano y llevarlo al bote de la basura a tirarlo, tú lo sueltas y lo tiras delante de toda la gente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el tomate podrido no solamente embarró tu mano, sino salpicó a todos aquellos sobre los cuales lo tiraste. Entonces, por eso es que tenemos que ser nosotros prudentes, sensatos, a la hora de resolver una situación en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo dices a la iglesia, entonces tú te liberas. Ya tú quedas completamente libre de ese problema. Hiciste lo que tenías que hacer.
Ahora usted dirá, pero ¿por qué en la iglesia nadie hace eso? Mire, yo tengo 30 y tantos años en el Evangelio. Y como pastor, tengo que 19, 26 años como pastor. Y en estos 26 años dirigiendo la iglesia, si mal no recuerdo, han sido 5 personas que han hecho esto en la iglesia. Ahora, ¿es que en estos 26 años de pastorado solo han habido 5 problemas? No. Hemos tenido miles de problemas y hemos tenido cientos de casos de pecado y algunos pecados graves como el adulterio. Pero, ¿por qué la gente prefiere callar? Porque no es mi negocio, a mí qué me importa, es su vida. No. Debe de importarnos porque se trata de tu iglesia. Es la iglesia donde el Señor te trajo. Y tú tienes que aprender a amar tu iglesia. Ahora, ¿por qué cree que en los últimos años hay mucha gente brincando de iglesia en iglesia? Están un año en una iglesia, después están 6 meses en otra, 2 años en otra, y ahí lo más que dura son 3, 4 años. Y están brincando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendieron esto, no aprendieron a amar su iglesia, no aprendieron que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el Señor nos llevó ahí, es porque ahí está el propósito y el plan de Dios para con mi vida. Y el día que yo salga de esa iglesia es porque Dios me lleva a otra iglesia. Y cuando Dios me va a llevar a otra iglesia, generalmente va a ser para servir en un área nueva. O sea, yo tengo que tener eso bien claro, hermano. Nunca usted se vaya de la iglesia por un problema en la iglesia. Así usted sea la estrella, o sea, el protagonista del problema. No se vaya. Y si usted llega a la decisión que lo mejor es irse de la iglesia, por favor, resuelva primero el problema. Y ya cuando el problema se resuelve, entonces usted se va. Pero no se vaya en problemado ni dejando en problemas a la iglesia. Cuán importante es entender esto para vivir una vida sana dentro de la iglesia. La gente viene a la iglesia a buscar refugio, a buscar sanidad, a buscar restauración, a buscar amor. Pero si nosotros no hacemos nuestro papel, si no cumplimos con nuestra tarea, entonces la gente va a encontrar desilusión, va a encontrar fraude, va a encontrar decepción, va a encontrar desánimo, va a encontrar mentira, va a encontrar hipocresía. Eso es lo que la gente va a venir a encontrar. Ahora yo le digo, ¿ese es el propósito de la iglesia? ¿Esa es la razón por la que la iglesia existe? ¿Para eso Cristo Jesús levantó su iglesia? No, mi hermano, estamos mal. Entonces tenemos que corregir eso. Vamos al verso 5. Pablo dice, examínense ustedes mismos. Examínense si de verdad están en la fe o están viviendo una religión. Porque muchas veces la iglesia se convierte en un club social. O sea, la pasamos bien, miramos a los hermanos, nos divertimos, nos reímos, contamos chistes, jugamos, hacemos bromas. Y esa es la iglesia, hermano. No, esa no es la iglesia de Cristo. Eso es un club social. Ese es un grupo de amigos con los que la pasamos bien. Pero eso no es la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos una función. Como dije al principio, así sea mínima, así sea insignificante, pero al fin una función. Y yo debo de ejecutar esa función para que el cuerpo se mantenga funcionando correctamente y no convertirme en un miembro incapacitado o peor aún, en un miembro mutilado. Eso sería triste, ¿no? Pero Pablo dice, examínense ustedes mismos. Busquen dentro de sus corazones. ¿Será que en verdad están en la fe? ¿Será que de verdad Cristo Jesús
mora en sus corazones? ¿Será que de verdad el Espíritu de Dios está en usted? ¿Será que de verdad usted es miembro del cuerpo de Cristo? Porque sí, miembro de esa X iglesia lo es. Porque ahí usted se congrega, usted es miembro de esa iglesia. Pero, ¿es miembro de la iglesia de Cristo? Porque si es miembro de la iglesia de Cristo, usted va a poder contribuir a la armonía, a la unidad, a la paz, a que la iglesia se mantenga en sana doctrina, que la iglesia se mantenga velando, que la iglesia se mantenga ordenada, que la iglesia pueda afrontar y resolver los problemas en amor. Que nadie esté juzgando en la iglesia, criticando, chismeando. Todos vamos a hacer nuestro trabajo y entonces el Señor va a ser glorificado. Entonces, la misma recomendación le hago yo a usted que está viendo este video. Examínese si es que de verdad está en la fe o está llevando una vida religiosa con el nombre de cristianismo, pero igual. De hecho, el mundo conoce el cristianismo como religión. El cristianismo está catalogado, está considerado una religión más del mundo. Pero la verdad, hermanos, que el cristianismo no es una religión. El verdadero cristianismo está basado en una relación personal con el Señor Jesucristo. Y eso marca la diferencia. Entonces, necesitamos entenderlo. Para ello, examinémonos. No importa cuántos años tengas en la iglesia. No importa cuánto tiempo hace que te bautizaste. No importa, olvídate de eso. Lo que tienes que buscar en tu corazón es que si de verdad estás fundado, estás cimentado en la fe salvadora en Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que tener plena seguridad. Y no solamente para tu salvación, sino para que la vida que estás viviendo o el tiempo que vas a vivir en la tierra, lo vivas de acuerdo al propósito que Dios tiene contigo. Dice ahí mismo en el verso 5, pruébense ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, no tienen ustedes la seguridad de que Jesús esté en ustedes. Mire lo que le está diciendo a la iglesia. ¿Ustedes dudan de que Jesucristo está en ustedes? Porque están dudando de que Jesús esté en Pablo. Entonces, si ellos tienen la duda que Pablo está bajo el dominio, la autoridad de Cristo Jesús, y que lo que habla, lo habla por Jesús, entonces dice, pruébense ustedes. No sea que sean ustedes los que no estén en la fe. No sea que ustedes son los que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Porque la única manera como el ser humano está reprobado delante de Dios es si está sin Cristo. Porque la persona que está en Cristo, dice literalmente Juan 1:12, que nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos de su reino. Entonces, la pregunta que toda persona debe hacerse dentro de la iglesia, si tiene ciertas dudas, es si yo, en verdad, estoy en la fe, si de verdad Cristo está en mí. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, dice Pablo. Yo espero que ustedes entiendan que nosotros como siervos de Dios sí tenemos a Cristo. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Fíjese, mi oración, dice Pablo, que ustedes no sigan cometiendo errores, que no sigan haciendo cosas malas, que no sigan practicando el pecado. Oramos a Dios que ustedes no sigan haciendo esas cosas. Y no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros luzcamos como reprobados. O sea, no importa, dice Pablo, no importa si ustedes piensan que Cristo no está en mí. Yo sigo orando por ustedes para que ustedes dejen de hacer lo malo, para que ustedes dejen de practicar el pecado, para que ustedes lleguen a la convicción de que han sido aprobados por Dios y que verdaderamente Cristo mora en ustedes. Y no importa que me miren a mí como reprobado, no me importa que duden de lo que Cristo hace en mí, porque al fin y al cabo no se trata de mí, porque
mi relación con Dios es personal, así como la tuya. Entonces, cada uno daremos cuenta al Señor de nuestra propia vida. Entonces, Pablo dice, mas yo espero que ustedes sepan, que conozcan, que nosotros sí estamos en Cristo. Pero si no piensan así, de todas maneras, nosotros acá, dice Pablo, oramos por ustedes, para que ustedes se corrijan, dejen de hacer lo malo, y entonces lleguen al punto de entender o a la convicción de que verdaderamente son hijos de Dios, aunque me sigan viendo a mí como si no lo sé. Porque nada podemos contra la verdad, sino todo es movido por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto les escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. ¿Okay? Importantísimo, y esto especialmente para las personas legalistas. Muchos pastores, muchos líderes se vuelven legalistas. Ahora, el término legalista viene de las personas que se van al extremo tratando de buscar la perfección. O sea, la perfección no es que sea mala, es más, tenemos el llamado a la perfección. O sea, nosotros debemos de perfeccionarnos cada día. Pero lo que Pablo está diciendo es que Dios nos da autoridad. Sí, tenemos autoridad como líderes. Como pastores, nosotros tenemos autoridad en la iglesia, pero esa autoridad tiene que ser presentada o practicada para edificación. Entonces dice, no quiero ser duro con ustedes cuando yo llegue. O sea, yo espero que cuando yo llegue ustedes hayan resuelto toda esta problemática y podamos abrazarnos y podamos gozarnos y podamos celebrar en armonía. Porque cuando estamos juntos en armonía, allí, dice el salmista, envía Dios bendición y también salvación, o sea, vida eterna. Entonces, Pablo dice, yo espero que cuando llegue, porque espero irlos a ver por tercera vez, espero no tener que ser duro con ustedes. Pero quiero que sepan que si es necesario, voy a usar toda la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Okay? Pero esta autoridad, el Señor nos la da para edificar y no para destruir. Y por eso yo mencioné los legalistas. Porque sí, tienen autoridad, pero usan esa autoridad no para edificar, sino para destruir. ¿Okay? Usted se recuerda a los religiosos en la época de Jesús. Habían llegado a un punto donde en su legalismo estaban más enfocados en identificar y andaban buscando quién se equivocaba, quién fallaba para aplicarle la ley. Oye, ellos no estaban haciendo lo contrario a la ley, o sea, ellos estaban aplicando la ley. Como la ley decía, así tiene que ser. Pero ¿cuál era el problema? Que su religión los había cegado tanto, que tuvieron a Dios cara a cara en la persona de Jesús y no lo pudieron distinguir. Es más, fueron los mismos religiosos los que provocaron la muerte de Jesús. Entonces, eso es lo que hace la ceguera espiritual, eso es lo que hace la religiosidad, eso es lo que hace el legalismo. Entonces, los líderes legalistas se enfocan tanto en las normas, en las reglas, que muchas veces están más enfocados en el cumplimiento de las reglas que se han establecido, y muchas de esas reglas son
son propias reglas de ellos, o sea, ni siquiera son reglamentos bíblicos de carácter espiritual, sino, como dice Pablo, no es que sean malos porque son para mantener el orden, sí, pero eso no es lo más importante. Y este es el error del legalista, se mete tanto en esas reglas y que hay que cumplir esas reglas y que si no cumples las reglas eres inmundo, eres pecador, eres aquí, eres allá, y le vuelan la cabeza a la gente. Entonces no están edificando, están destruyendo. Y si tú eres líder en tu iglesia, por favor, ten mucho cuidado. No te vuelvas legalista. Sí, hay que tener normas, hay que tener reglas en la iglesia, sí. Pero hay que diferenciar cuáles son los reglamentos de carácter humano y cuáles son los reglamentos bíblicos. O sea, cuáles son los reglamentos que van a edificar en la vida espiritual y cuáles son los reglamentos que son únicamente para mantener orden. O sea, los dos son importantes, sí, pero lo más importante es la vida espiritual de la persona. Por ejemplo, dentro por citar algún ejemplo, ¿no? En algunas iglesias legalistas, si una mujer llega mal vestida, o si una persona llega borracha, o si se acerca un homosexual, entonces no es bien visto, no es bienvenido. Si le va bien, lo dejan entrar, pero por allá, así como un parche. Esa no es la iglesia de Cristo. Pero a eso nos lleva la religiosidad. Tengamos cuidado. A Jesús los religiosos lo acusaban porque se sentaba a comer con los pecadores. Porque lo miraban hablando con prostitutas. Entonces, ¿cómo un siervo de Dios? Y usaban la religión para acusarlo. Mas vemos que Jesús rompió muchas de las reglas. Incluso muchas de las reglas propias de la ley. Jesús rompió, por ejemplo, el sábado. La práctica del sábado. ¿Por qué rompió el sábado Jesús? ¿Porque era malo practicar el sábado? No era malo, era un mandato de Dios. Pero ¿sabe por qué Jesús lo rompió? Porque los religiosos ya lo habían tomado como una herramienta para martillar a la gente que cometía errores en el día sábado. Entonces Jesús tiene que hacer algo el día sábado donde Él es acusado para decirle, ustedes saben que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Ustedes saben que el que está aquí, o sea, yo, dice Jesús, soy mayor que el sábado. Y ustedes me están condenando a mí. O sea, la religión lo llevó a condenar al que hizo el sábado, al que ordenó el sábado, le están acusando a él mismo de violarlo. Entonces, esto quiero que lo entendamos para que no cometamos tales errores en la iglesia donde nos congregamos. Especialmente los que tenemos algún liderazgo en la iglesia, que nos toca tratar con las personas y nos olvidamos del amor, nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos de la gracia, que es la que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, por eso es que hemos alcanzado la salvación. Pero ahora nosotros queremos ponerle a la demás gente cargas que nosotros mismos no podemos llevar. Eso mismo es lo que Jesús le dijo a los religiosos de su época, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuidémonos de eso, hermano, y pongamos en práctica todos los aspectos doctrinales que hemos hablado según la Escritura, o sea, porque esto no es doctrina de IBR, no es doctrina bautista, es doctrina de la Biblia, o sea, lo hemos visto a la luz de la palabra. Aquí no hay criterio humano, aquí no hay que yo pienso o que yo creo, y he tratado de ser específico cuando doy mis propias opiniones, dando a entender que soy yo y que eso no tiene ningún peso. Aunque, como dijo Pablo, creo que también tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu me da cierto discernimiento, pero humanamente pues puedo decir disparates también. Entonces, a lo que yo diga, pues usted no puede decir amén, pero a lo que la palabra de Dios dice, por favor, no nos queda más que decir amén, ¿no? Entonces,
Pablo se despide y qué preciosa doxología la que encontramos al final. Claro, no solamente es el final de un capítulo, sino el final de toda la carta. Y Pablo se despide de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Es el deseo en el corazón de Pablo para la iglesia de los Corintios. Es el deseo en el corazón de Dios para la iglesia de Cristo. Es el deseo en mi corazón para la iglesia IBR. Es el deseo en el corazón de Dios para tu iglesia si no eres de IBR. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que la iglesia existe. Así debe de moverse, así debe de funcionar. Esto es lo que tenemos que ver en la iglesia todos los días que nos reunimos. Dice Pablo, manténganse gozosos. No dejen que nada les arrebate el gozo. No permitan que el enemigo les robe el gozo. No permitan que los problemas les robe el gozo. No permitan que el cansancio les robe el gozo. No permitan que el trabajo, que los problemas familiares o los problemas de la iglesia les quite el gozo. Perfecciones. Hablábamos de la perfección, ¿no? Perfecciones. O sea, nosotros debemos de encaminarnos a la perfección. Sabemos que la perfección no la alcanzaremos en esta vida. Pero Pablo dice, encaminémonos a ella. Esforcémonos en ser mejor cada vez. Santifiquémonos para el Señor y un día alcanzaremos la perfección cuando salgamos de este cuerpo pecaminoso. También dice, sean de un mismo sentir. O sea, como iglesia tenemos que estar en común acuerdo, tenemos que estar en armonía, en unidad. Eso le hace buena falta a la iglesia. En un mismo sentir, viviendo en paz, disfrutando la paz que el Señor nos da. Él dijo, la paz que yo les doy, no la da el mundo. El mundo no la puede dar. Porque la paz que Él nos da es diferente. El mundo ofrece paz por medio de la guerra. La paz que Jesús ofrece es esa paz interior, es esa tranquilidad, es esa calma que tú puedes tener aunque el mundo se esté derrumbando. Y entonces dice el Dios de paz y el Dios de amor va a estar siempre con ustedes. Y luego añade los saludos. Termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Una vez más, recordando la Trinidad de nuestro Dios. Si bien es cierto, no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí encontramos la esencia trina de nuestro Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Y creo que ese mismo verso lo dedico a cada uno de ustedes que estuvieron durante todo este tiempo pendientes en el estudio de este precioso libro. Les agradezco, me dejen saber qué libro les interesa para continuar los jueves. ¿Quieren que sigamos con Gálatas? ¿Prefieren Daniel? ¿Prefieren Apocalipsis? Déjenos saber. Y con gusto nos vamos a enfocar en uno de esos 3 libros para continuar esto de los jueves, ¿no? Enriqueciendo nuestra vida espiritual. Por mi parte, no me queda más que decirles que el Señor los siga bendiciendo. Reciban un abrazo fuerte. Gracias una vez más a cada uno de ustedes que han sido parte de esta preciosa experiencia. Un abrazo desde Atlanta para los que están lejos y para los que están aquí. Mañana nos veremos en el servicio de oración. Amén. Saludos a todos.